Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza, las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Les extendemos una cordial bienvenida. Tenemos un encuentro con Reavivados por su Palabra. Este proyecto maravilloso de un capítulo por día de las Sagradas Escrituras nos ayuda a poder encontrar lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida, para la vida de nuestra familia, para toda la humanidad. Ahora está complementado con el segmento Creed en sus profetas. Este segmento está dedicado al estudio de los consejos de Dios que nos vienen a través del espíritu de la profecía, que no es otra cosa que el Espíritu Santo inspirando a hombres y mujeres para poder dar una proyección más cercana, más profunda de lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos con nosotros al pastor Bruno Razo para poder también complementar justamente a través del espíritu de profecía. Gracias, Pastor Eber, y como mencionaste, vamos a continuar con este capítulo de hoy, el capítulo 3 de Deuteronomio, buscando entender más, asimilar mejor y practicar el mensaje de Dios en nuestra vida. Pues bien, pastor, entonces nos han llamado a la tarea. El capítulo 3 habla de la incursión de los ejércitos de Israel. Ya ellos están cerca de la tierra prometida, pero están en el lado oriental. Habían ingresado no por el camino común que era directo de Israel por el país de los filisteos, sino que se fueron hacia la derecha y se desviaron bastante hacia el este y subieron por detrás de Edom, fueron por las llanuras de Amón, de Moab, y entonces ya al llegar al lado oriental por el extremo, ya estaban cerca del norte, entraron en territorio del rey Og, rey de Basán. Se dice que estos eran hombres de alta estatura, de una estatura elevada, y el ejército de Israel, me imagino que muchas chances no tenía. No tenía muchas chances, ¿no? Así que nos preguntamos, no sé si la inspiración nos ayuda a comprender cómo fue que ellos pudieron derrotar al poderoso ejército de Og, el rey de Basán. Elena de Huay lo relata de esta manera. La fe serena de su jefe inspiraba al pueblo a tener confianza en Dios. Lo entregaron todo a su brazo omnipotente y Él no les faltó. Ni los poderosos gigantes, ni las ciudades amuralladas, ni tampoco los ejércitos armados, ni las fortalezas escarpadas podían subsistir ante el capitán de la hueste de Jehová. El Señor conducía al ejército, el Señor desconcertó al enemigo y obtuvo la victoria para Israel. El gigantesco rey y su ejército fueron destruidos.
y los israelitas no tardaron en poseer toda la región. Así se borró de la faz de la tierra esta gente extraña que se había entregado a la iniquidad y a la idolatría abominable. Así que cuando el pueblo pelea con Dios, es Dios quien pelea por el pueblo. Entonces no hay ciudades amuralladas, entonces no hay gigantes, entonces no hay ejércitos invencibles, y sobre todo cuando el estilo de vida se opone totalmente a la voluntad de Dios y las prácticas abominables, aberrantes, distorsionaban la vida que Dios quería que sus criaturas pudieran vivir. Así que Dios acompañó a su pueblo, el pueblo fue vencedor, no por su ejército, no por sus fuerzas, no por su sabiduría, no por su estrategia, sino por la voluntad, por el amor, por el poder, por la presencia de Dios. Es interesante el texto que mencionaba, dice que el Señor confundió, dice, desconcertó al enemigo. Dios no necesita ningún arma porque Él posee todas las armas, de hecho, pero vemos que a lo largo de la historia, por ejemplo, contra los filisteos, contra los sirios, contra los asirios, Dios producía un desconcierto entre las filas de los enemigos, empezaban a matarse entre ellos inexplicablemente y en realidad ellos producían su propia derrota y lo único que hacía el pueblo era pues mirar la victoria que el Señor les daba, ¿no? La Biblia así en distintos incidentes nos da detalles así impresionantes de la manera sabia en cómo Dios puede resolver situaciones. Y a veces fue por un cántaro, por una oración, por un ángel pudo con un ejército de 185.000 asirios. O sea, cuando Dios está de nuestro lado, somos invencibles, no por nosotros, por Él. Cuando luchamos solos, por recursos que tengamos, somos el ataque de cualquiera. Ahora hay un contraste muy interesante. Cerca de 40 años antes, ellos habían tenido miedo de ingresar a la tierra prometida porque habían gigantes en la tierra y les parecía que ellos eran como gusanos. ¿Cuál era la diferencia entre la primera incursión que habían realizado y esta, ¿no?, que estamos analizando en este momento, ya otra vez en las fronteras de la tierra prometida? La anterior había sido una visión humana y no de todos, de un grupo, ¿no? Porque hay quienes habían tenido otra visión. Claro. Y siempre que miremos con nuestros ojos vamos a ver eso. Nos vamos a sentir pequeños, vamos a fomentar el cultivo de nuestra soberbia, autosuficiencia, nos vamos a atemorizar por nuestras limitaciones, pero cuando podemos ver con los ojos de Dios, tener la visión de las cosas como Dios tiene, entonces ya contamos con su gracia, con su poder, con su sabiduría, con su estrategia. Y Dios hace cosas maravillosas. La Biblia dice que la especialidad de Dios es hacer posible lo imposible. Claro, Dios es el Dios de lo imposible. Exactamente. ¿No? Y justamente me parece que hay alguna referencia en el Espíritu y Profecía respecto a este cambio de actitud, de situación en el momento. Sí, hay. Y lo voy a leer. Dice, en la conquista de Galaad y de Basán hubo muchos que recordaron los acontecimientos que casi 40 años antes habían condenado a Israel en Cades a una larga peregrinación por el desierto. Veían que el informe de los espías tocante a la tierra prometida era correcto en muchos sentidos. Las ciudades estaban amuralladas, eran muy grandes, los que habitaban esas ciudades eran gigantes, frente a los cuales los hebreos no eran sino pigmeos. Pero podían ver ahora que el fatal error de sus padres fue desconfiar del poder de Dios. Únicamente esto les había impedido entrar enseguida en la hermosa tierra. O sea que la falta de fe, la falta de confianza les impidió entrar y les llevó a dar como 40 años más de vueltas, ¿no? Por eso es mejor confiar en Dios, pero confiar de primera. Claro. Y no esperar a que sucedan cosas para después decir, bueno, parece que nos equivocamos. Muchas veces el hombre quiere probar su propia teoría y cuando prueba su propia teoría y se da cuenta que no da resultado, entonces recién se vuelve a Dios. ¿Cuántos dolores se hubieran ahorrado si hubieran
comenzado con la confianza que ahora tenían, que todo lo habían dejado en el brazo omnipotente. Muchas veces, por el amor y por la misericordia y por la paciencia de Dios, lo encontramos a Dios igual al final del camino, después de haber pasado lo que Dios ya había hecho previsión para que no pasemos. Pero ¿para qué encontrarnos con Dios en el final del camino si nos podemos encontrar con Dios en el comienzo del camino y ya transitar de su mano haciendo su voluntad? Pues bien, esto encierra una gran lección, una lección importantísima para nosotros. La experiencia del pueblo de Israel, como dice San Pablo, es una lección para cada uno de los cristianos que vivimos en la época actual, ¿no? Y tenemos que aprender estas lecciones. No es nuestra visión la que determina el Curso de los acontecimientos, es la visión de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué lección ahí podemos tener en la vida práctica en la actualidad? Por eso, no mirar con nuestros ojos, sino mirar con los ojos de Dios. No medir nuestras fuerzas, sino medir las fuerzas de Dios. No medir nuestra propia sustentabilidad, sino la sustentabilidad que viene por las promesas y por la presencia de Dios. El profeta lo diría de otra manera, más linda, más contundente, hasta más poética incluso. No es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Qué bueno. Amigos, nosotros sabemos, solo Dios puede producir un cambio en las circunstancias, pero lo que es más importante, un cambio en nuestra vida. Tenemos un mensaje que queremos compartir con ustedes y ya volvemos. Hola, hoy tengo otra cita muy linda para compartir. El Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariñoso hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Únicamente la muerte e intercesión de su Hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. Qué linda cita, ¿verdad? Esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso, Primeros Escritos, escritos por Elena G. de White. Puedes descargar esta aplicación ingresando al App Store o al Play Store, buscando Elena G. de White. Nos queda el tiempo preciso para solicitar la bendición de Dios y lo hacemos a través de la oración. Señor, te damos gracias porque contigo no hay gigantes, no hay ciudades amuralladas, no hay ejércitos invencibles. Te damos gracias porque cuando nos colocamos de tu lado podemos conquistar lo inconquistable. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a rendir nuestro yo a Jesús, a rendir nuestra vida a tu voluntad, a someternos, a andar en tus caminos y a transitar juntos en la vida siguiendo las orientaciones de tu palabra. Bendice a todos nuestros amigos y te pido en este momento que si alguno de ellos está sufriendo por una ciudad amurallada, por un ejército invencible, por un gigante inconquistable, que tú puedas actuar de manera tal que la victoria les sea asegurada. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos con la segura promesa, Dios mediante, de encontrarnos el día de mañana en Reavivados por su palabra. Esto es, creed en sus profetas.